Nadie puede ser salvo que no entre por esa puerta. No puede ser porque el mensaje fue bueno o porque lloró cuando le predicaron. Tiene que haber un encuentro en la cruz. En la cruz. Yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. La Biblia sí nos enseña que hay ciertas experiencias que son comunes a todas las personas, sin excepción, que en verdad han sido salvos y han recibido esta salvación que Jesucristo compró para nosotros en la cruz. Se encuentran esas señales en Hebreos capítulo 6, y quiero que ustedes vayan ahí, comenzando en el versículo 4. Voy a comenzar esta serie de varios episodios con la pregunta, ¿cómo usted sabe que usted es salvo? Y con la respuesta que el apóstol nos da en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, comenzando en el versículo 4, y dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo, versículo 5, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y entonces el versículo 6 dice: y cayeron o recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Varios detalles aquí. La salvación comienza con el arrepentimiento en el versículo 6, que viene como consecuencia de un encuentro, de una experiencia espiritual con respecto al sacrificio, a la vida que nuestro Señor Jesús dio por nosotros, que luego resucitó. Pero quiero comenzar ahí porque vamos a ver cómo estos versículos 4 al 6 de Hebreos capítulo 6 nos enseñan cuáles son las señales comunes para cada persona que genuinamente, porque hay quienes no son salvos aunque hacen cosas, pero quien genuinamente ha recibido la salvación tiene estas experiencias en comunes. Primero es que la salvación comienza. Siempre alguien es salvo cuando recibe a Cristo tras recibir una iluminación de Dios al respecto de sus pecados y de su necesidad de un Salvador. Hay un encuentro con Jesús que viene y trae arrepentimiento con respecto a la cruz, porque el versículo 6 habla de arrepentimiento y crucifixión. Entonces, todo que tiene que ver con la salvación tiene que ser fundamentado en la muerte y la resurrección, el sufrimiento, la pasión de Cristo. Nadie puede ser salvo que no entre por esa puerta. No puede ser porque el mensaje fue bueno o porque lloró cuando le predicaron. Tiene que haber un encuentro en la cruz. En la cruz. Yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, dice el antiguo coro. Fue allí por fe. Yo vi a Jesús. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Yo primero vi la luz. Y entonces dice, y siempre feliz con él seré. ¿Dónde? En la cruz. No hay salvación aparte de la cruz. No hay salvación. Entonces, es importantísimo que ese es el fundamento donde comienza todo. Ahora, sobre ese fundamento hay estas experiencias que el apóstol describe en este capítulo, comenzando en el versículo 4. Dice, número 1, los que fueron iluminados. Hay una iluminación, hay una apertura al mundo espiritual de las cosas de Dios, del mundo de Dios. Los que fueron iluminados. Entonces, el que es salvo recibe iluminación espiritual. Número 2. Dice, y que gustaron del don celestial. Eso es visión espiritual, iluminación y visión espiritual. Y entonces dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Nadie es salvo que no reconoce la participación, la experiencia, la realidad del don del Espíritu Santo.
Note lo que dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, dos, gustaron del don celestial. Eso es visión espiritual, iluminación, que fueron hechos partícipes, número 3, del Espíritu Santo. Eso tiene que ver con ese nuevo nacimiento. La realidad del nuevo nacimiento es debido al Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo dice que Él es que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es ese testimonio de que somos adoptados, de que somos hechos hijos de Dios. Es una realidad espiritual. Entonces, volvamos de nuevo. El que es salvo recibió iluminación. Es una experiencia real de iluminación, de visión espiritual y de realización de esa salvación por medio del testimonio del Espíritu Santo. Pero no se quedó ahí, también dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Señores, el que es salvo, aunque no conozca todo y se le hagan difíciles algunas cosas, recibe el impacto, la revelación, la apertura, la fuerza, la influencia de la palabra de Dios que comienza a transformar el carácter. Entonces, los que gustan de la buena palabra de Dios, esa palabra bueno habla de funcionalidad, no de calidad. En otras palabras, no es como el lapicero que es bueno porque es de marca tal, sino de que el lápiz es bueno porque escribe bien y funciona bien. Entonces, los que gustaron de la palabra que funciona, la palabra concreta, que causa transformación en mí, esos son salvos. Esto es la palabra profética. Y entonces dice, y los que también gustaron de los poderes del siglo venidero. Estamos hablando de experiencias sobrenaturales. Entonces, ¿cómo usted sabe que es salvo o que es salva? Cuando estas cosas están reales y presentes en su vida. Número 1, iluminación. Número 2, visión. Número 3, el Espíritu Santo. Número 4, revelación. Eso es de la palabra. Hablando de funcionalidad, hay algo que está cambiándome. La palabra de Dios, la palabra profética, la buena palabra de Dios es la palabra funcional, que cuando la recibo, aunque yo no sepa la Biblia, señoras y señores, el Dios de la palabra y la palabra están obrando en mí y están causando cambios. El cambio, la presencia de Dios es real. Y entonces dice que además de eso, número 5, hay la manifestación de lo sobrenatural. Dios se está moviendo en mi vida. Yo puedo saber que hay cosas que me están pasando que solamente Dios las puede hacer reales. Número 1, yo sé que soy salvo cuando tengo iluminación, visión, el Espíritu Santo, revelación de la palabra que me transforma y manifestaciones sobrenaturales. Si estas cosas están presentes en su vida, usted tiene conciencia de Dios, tiene iluminación y visión del mundo de Dios, de las cosas espirituales, y recibe el impacto de la palabra, que lo reconozco cuando está convenciéndome de pecado, está dándome una conciencia nueva, me está llevando a la comunidad cristiana. Cuando hay movimiento en mi vida alrededor de las cosas de Dios, quiere decir que tengo la salvación operando efectivamente en mi vida. Iluminación, visión, el Espíritu Santo, revelación de la palabra y manifestaciones sobrenaturales son las 5 señales de una persona que está genuinamente salva. En esta primera etapa del cristianismo, de la vida cristiana, entonces, nosotros necesitamos varias cosas para que estas 5 experiencias sean presentes y maduremos en ellas y seamos expertos en la realidad de estos 5 elementos de la salvación. Hebreos capítulo 6 en el versículo 1 nos da también unos detalles que nos dicen cómo se sostiene este mover de Dios, de tener iluminación, de tener visión, de tener el Espíritu Santo y no contristarlo, ¿verdad? De tener el impacto de la palabra, de la buena palabra de Dios, y también de las manifestaciones sobrenaturales. Estas cosas, la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros los pastores, los maestros, los profetas, los apóstoles, los dones de Dios en la iglesia,
nos proveen a nosotros de cierta atmósfera para que estas experiencias sean presentes y nos maduren. Número 1, note lo que dice Hebreos capítulo 6 en el versículo 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, estas son las cosas que sostienen esas experiencias. Se llaman los rudimientos de la doctrina de Cristo. Estoy diciendo que en orden para que la iluminación, la visión, el Espíritu Santo, la buena palabra de Dios y las cosas sobrenaturales del mundo espiritual de Dios estén presentes en nuestras vidas y sean realidades que nos mueven de un lugar a otro en el Señor, para que estas cosas sean funcionales y presentes. Estas cosas necesitan estar también moviéndonos, los rudimientos de la doctrina de Cristo. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 6 cosas que son elementales en el sostenimiento. Estas son las cosas que riegan la tierra, en donde la iluminación, donde la visión, donde el Espíritu Santo, donde la buena palabra de Dios y las cosas sobrenaturales de Dios, las señales, las maravillas, los milagros, donde estas cosas reciben movimiento, es donde están estos fundamentos llamados los rudimientos de la doctrina de Cristo. Lo que estoy diciendo es que todos los cristianos deberían de recibir estas cosas. Número 1, aquí está quejándose de que muchos se quedan ahí todo el tiempo y no suben, pero lo principal es que estas cosas deben de estar presentes. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas, esto es, cuando yo recibo iluminación, visión, el Espíritu, la palabra y la manifestación de Dios, soy cambiado. Las obras muertas comienzan a desaparecer. ¿Qué son obras muertas? Cosas que son, ya fueron crucificadas y que son cosas que no edifican, que ya no son parte de mí, que ya no deben de ser mi patrón de conducta. Obras muertas. La iluminación, la visión, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y el mover sobrenatural de Dios depende de estos fundamentos. Todos los cristianos deberían de tener el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Todos los cristianos, número 2, deben de tener fe en Dios. Se les enseña en la doctrina cristiana cómo funciona la fe en Dios. También todo cristiano debería ser entrenado en la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y note el juicio eterno. La escatología, señoras y señores, la escatología, la parte del estudio bíblico que habla del final, del juicio eterno, de la segunda venida. Estas cosas de las que gente escribe miles de libros y cada vez que pasa algo en el mundo, todo el mundo está pensando en el apocalipsis. Estas cosas no son de avance. Estas cosas son elementales, son básicas. Los cristianos deberíamos tener claro el fundamento del arrepentimiento, deberíamos de ser expertos en la fe en Dios, debemos de conocer muy bien la doctrina del bautismo, de bautismos, debemos de ser experimentados en la imposición de manos, en la resurrección de los muertos y en la escatología. Y hoy se trata la escatología como tan innovadora y estas son cosas básicas para niños. Son importantes, deben de estar presentes, pero mucha gente construye y a lo que hay hoy, lamentablemente, son factorías de leche. La Biblia llama todo esto, imagínese usted, la Biblia llama todo esto leche. Y millones de cristianos en todo el mundo no tienen idea de ninguna de estas cosas. Y cuando hablan del apocalipsis, de la bestia, del anticristo, son cosas wow, y son cosas que ya debieron de estar en el pasado y que deberíamos de estar en otros lugares. Pero elementalmente, cuando uno entra en la salvación, uno puede saber si es salvo porque puede discernir estas experiencias.
la iluminación, la visión, la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas, el poder de la palabra de Dios y las manifestaciones sobrenaturales. Debemos entonces ser entrenados como nuevos creyentes en el arrepentimiento, en la fe en Dios, en la doctrina del bautismo, en la imposición de manos. Esto es una doctrina que desaparece hoy día en muchos círculos. La imposición de manos es bíblica, pero estas cosas son básicas con respecto a la resurrección de los muertos y con respecto al juicio eterno. Deberíamos de conocer estas cosas como segunda naturaleza. ¿Qué pasa? Que muchos se quedan ahí. Hay quienes no tienen idea, no saben si son salvos, que eso es muy malo. Y hay quienes no alimentan estas experiencias que deben de ser comunes en todos los cristianos. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, y me voy a referir a los cristianos que están en este nivel donde se han quedado atrás. Porque vamos a hablar no solamente de cómo sabemos si somos salvos, vamos a hablar de que la salvación es una entrada. El destino es la manifestación, y hay otra cosa mucho más profunda de la que vamos a hablar en esta serie que estamos comenzando ahora. Y yo quiero que usted preste atención, porque estas cosas son cosas que iluminan y que edifican la vida cristiana y que nos preparan para el tiempo en el que estamos viviendo, que es bastante peligroso, dicho sea de paso. En Hebreos 5, versículo 12, note lo que el apóstol dice: aquellos que se quedan están peores, los que no tienen ni idea de si son salvos y no conocen estos elementos del arrepentimiento, la fe en Dios, la doctrina, la imposición de manos, la resurrección y la escatología. No tienen idea. Esta gente, ¿en qué nivel están? ¿Cómo tú defines eso? Bueno, note cómo el apóstol se queja en Hebreos capítulo 5, versículo 12, sobre los que son niños que se quedan en estas cosas elementales que acabamos de mencionar. Porque debiendo ser ya maestros, expertos, arquitectos, constructores, edificadores, después de tanto tiempo, eso quiere decir que cuando venimos a Cristo, Dios nos da un tiempo para movernos de niños a hijos maduros. Dice que después de haber pasado un tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Cuáles son esos? ¿Se acuerdan lo que acabamos de mencionar? La fe en Dios, el fundamento del arrepentimiento, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Que el Espíritu Santo vino, que somos salvos, que tenemos visión, que la palabra de Dios es importante para movernos a donde Dios quiere que estemos y que Dios quiere que experimentemos lo sobrenatural. Estos son rudimentos. Y hay gente hoy que están en mundos de factorías, que tienen que estar constantemente tomando la misma cosa porque nunca llegan a aprenderla. Y el apóstol se queja de que no es la voluntad de Dios que nos crezcamos. No es la voluntad de Dios que nos quedemos en estos elementos. Son importantes, pero estos elementos deben de servir de catapulta para llevarnos a cosas más profundas. Y ahí que vamos a ir. Cómo crecer, cómo ser maduros, cómo movernos de niños. Algunos son infantes que no tienen idea, de infancia a niñez y de la niñez a ser hijos. Entonces dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. No es la voluntad de Dios que usted tenga después de un tiempo que todavía no conocer las cosas que acabamos de mencionar. Y dice, y en vez de leche y no de alimento sólido. Y entonces dice eso, el versículo 13 dice esto: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Eso está tremendo porque es niño. ¡Wow! El que no conoce la iluminación, la visión, el espíritu, la palabra y la experiencia, el que no es experto en el fundamento del arrepentimiento, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos. ¡Wow! El que no es experto en estas cosas importantes, que no conoce la doctrina de la resurrección de los muertos y que no conoce la escatología, las cosas de los tiempos finales, es un niño. Millones de personas no tienen idea y eso debe de cambiar. Y yo espero que todos ustedes se estén moviendo o se hayan movido y que estén siendo edificados con estas palabras porque confirman muchas cosas.
Dice porque son niños. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, esto es los que son hijos. No es lo mismo ser un niño que ser hijo, lo vamos a ver en el desarrollo de esta serie. Para los que por el uso de ¿qué? El uso del alimento sólido y no de la leche. Un día tenemos que entender que hay cosas mayores en Dios que los rudimientos del arrepentimiento, de la fe en Dios, del Espíritu Santo, de lo sobrenatural. Imagínense que hay gente que ni siquiera eso experimentan hoy en el reino de Dios. Una gran pérdida. Dice que los que tienen los sentidos, las emociones ejercitadas por el uso de la comida sólida. Aquellas cosas que acabamos de mencionar que son elementos y rudimientos son leche. Son importantes por un tiempo. Deben de catapultarnos a lo sólido, pero muchos cristianos no solamente no saben nada de eso, sino que algunos han construido vidas y tiendas en estos rudimientos y experimentan pérdidas ellos mismos, pero también para nosotros que somos del cuerpo de Cristo, nos causan pérdidas porque estamos perdiendo la capacidad de otros de ministrarnos con solidez y el reino sufre. Por eso el apóstol se queja. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que son hijos, para los que por el uso de lo sólido tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! Tremenda palabra. Cuando no crecemos, entonces caemos. Imagínese un niño que se queda de un solo tamaño todo el tiempo y pasa en edad y no crece. Caemos en retraso porque el apóstol dice debiendo ser ya maestros. Muchos cristianos estamos retrasados. Volvamos un momentito a la pregunta principal de esta primera parte de esta serie. ¿Cómo usted sabe que usted es salvo? Las experiencias de la vida cristiana lo demuestran. Y esas experiencias están a la par con lo que el apóstol menciona en estas escrituras que estamos leyendo. Cuando ya debimos haber sido maestros, quiere decir que somos niños retrasados. También habla tener necesidad de leche, eso es inmadurez. Habla de que el que es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, eso es inexperiencia. Y habla del que ha alcanzado madurez cuando está experimentado en la comida sólida, pero lo contrario es el que no experimenta la comida sólida. Ese entonces no sabe discernir del bien y del mal. Tienen mixtura. Y esa es la otra parte. Retraso, inmadurez, inexperiencia y mixtura son las consecuencias de no crecer espiritualmente. La voluntad de Dios es que todos ustedes y todos los que están viendo en diferentes partes del mundo puedan discernir, puedan crecer. La voluntad de Dios es el crecimiento espiritual y hay un tiempo que ya nos da Dios en el que Él nos quiere mover y a veces pasamos por circunstancias que quizá le echamos la culpa al diablo. Y es que cuando no escuchamos a Dios porque Él nos ama, nos deja pasar por circunstancias para que volvamos a Él y nos ponga de nuevo en el camino del crecimiento espiritual. La Biblia habla de que cuando no crecemos, estamos retrasados, inmaduros, sin experiencia, y entonces estamos mezclados porque no podemos discernir el bien del mal. ¿Cuál es la solución? Para ir cerrando con esta primera parte, es de lo que quiero comenzar a hablarles, cómo pasar de la niñez espiritual a la madurez del hijo, y no la madurez del que es hijo, sino a la madurez del Hijo de Dios. ¿Cómo dejar de ser niños espirituales que tenemos que estar dependiendo siempre de que alguien nos enseñe los rudimientos de los que mencionamos, de la iluminación, de la visión del Espíritu, de la palabra, de las manifestaciones, los rudimientos de la doctrina del arrepentimiento, los rudimientos de la imposición de manos, de la doctrina de los bautismos, de la resurrección y de la escatología? Usted se da cuenta dónde está la iglesia hoy cuando reacciona con tanto ímpetu e interés en cosas escatológicas de las que ya debimos
haber sido informados para no ser disuadidos y movidos de arriba para abajo con cualquier cosa que pasa, porque ya conocemos la verdad. Entonces nos damos cuenta dónde está el pueblo de Dios cuando la atención a estas cosas básicas que debimos de haber entendido hace mucho, todavía son la realidad en nuestras vidas cristianas. Entonces, déjeme darle una declaración y voy a cerrar con esto y continuamos en la segunda parte. En la niñez, escúcheme bien todos ustedes, en la niñez, y aquí, en la niñez cristiana, en la niñez de la salvación es niñez, señores. Es seguridad eterna, para allá vamos, pero es niñez cuando no nos movemos de salvación a manifestación o de niñez a la madurez del Hijo, a madurez de Cristo, a eso me refiero. En la niñez de la salvación, escuche bien, Cristo está en mí, aleluya. En la niñez de la salvación, Cristo está en ti, Cristo está en ti. Y Cristo está en ti. Y Cristo está en usted. En la salvación, cuando recibimos a Jesús, estamos en esa realidad. Cristo en mí. Pero en la madurez espiritual, en la madurez del Hijo, en el crecimiento, óigame bien, en la salvación Cristo está en mí. En la madurez yo estoy en Cristo. Voy a repetir eso. La vida cristiana de mucha gente se trata de lo que Cristo está haciendo en mí, lo que Cristo está causando en mí, cómo Cristo se está moviendo en mí, cómo Cristo me está usando a mí. En la madurez cristiana, eso es básico, eso debería de ser la realidad común en todos los hijos de Dios. Cuando no hay salvación, esta realidad de Cristo en mí no existe. Pero en la salvación es Cristo en mí. En la madurez espiritual es yo en Cristo. En la niñez cristiana, yo estoy experimentando la presencia de Jesús. Cuán famosa es la presencia de Jesús en el mundo cristiano de hoy. Vamos a la iglesia a recibir su presencia. Gloria a Dios. Necesitamos su presencia para existir. Su presencia nos transforma, su presencia nos sana, su presencia nos toca, su presencia nos mueve. Es Cristo en mí y Cristo en mí. En la madurez cristiana, eso es básico. En la madurez cristiana es yo en Cristo. La diferencia es que en la niñez cristiana yo estoy experimentando a Jesús. En la madurez cristiana Jesús me está experimentando a mí. Y yo me convierto en una presencia en su vida. Ay, ¿alguien está escuchando? ¿Alguien está escuchando? En la niñez, aleluya, yo recibo la presencia de Jesús. En la madurez, gloria a Dios, Jesús recibe mi presencia y me disfruta. Y yo estoy siendo impactante en él. Bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? Mucha gente quizás se está preguntándose. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 8 al 9, escúcheme bien. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¡Wow! Este es el hombre cuyas epístolas nos edifican. Como dice alguien en el pasado, las pistolas del creyente son las epístolas. Este es el hombre que experimentó a Jesús de una manera. Cuando Jesús llegó a él, el hombre que cambió el mundo y todavía sigue haciéndolo, y ya está en la presencia del Señor por cientos de años, este hombre está diciendo todo lo que yo experimenté, lo estimo como pérdida. ¿Por causa de qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Un momento, Pablo. Yo pensé que tú conociste a Jesús el día que te convertiste. Yo pensé que tú conociste a Jesús tanto porque tú lo predicaste tanto. Yo pensé que tú conociste a Jesús en tu vida como apóstol, en tus sufrimientos, en todo. Y él dice, lo contrario, dice, todo eso es pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Esta palabra aquí, esta declaración se refiere a alguien que tiene una meta diferente a la que tenía antes.
Escúcheme bien, la meta es el conocimiento de Cristo. Podría decirlo, me voy a arriesgar, podría decirlo, no la evangelización de las naciones. Las dos son importantes porque necesito a Cristo en mí que me lleva a evangelizar, pero yo necesito el yo en Cristo que me lleva ¿a dónde? Note lo que dice Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, toda mi historia, mis credenciales, quien yo soy, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Esto lo está diciendo a un Pablo ya maduro, al tiempo de haber experimentado una vida en Cristo. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y esta es la palabra clave, y ser hallado en Él. Es Pablo en Cristo. Pablo, la vida de Pablo, en pocas palabras, fue una vida en la que Cristo en Pablo lo llevó a cambiar el mundo. Pero Pablo está diciendo, yo quiero ser hallado en Cristo. No solamente que Cristo sea hallado en mí, perdón. En tantas maneras la iglesia de hoy está experimentando a Cristo. Estamos en el lugar correcto, pero es básico. Lo que estamos experimentando de la presencia de Jesús es básico y lo estamos tratando como la última novedad del universo, la presencia de Jesús. Y hermanos, yo no estoy denigrándola porque es necesaria, es vital. La palabra de Dios dice, ahí mismo dice en Hebreos, dice que si es necesario, debemos estar en esos rudimientos otra vez, si es necesario. Y es necesario, es vital. Pero hay cosas mayores que simplemente vivir en lo que Cristo está haciendo en mí. Hay una dimensión más profunda y es lo que yo puedo hacer en Cristo. Pablo lo dice otra vez. Estimo todo como pérdida para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Porque la experiencia de Pablo siempre fue que Cristo fue hallado en Él. Pablo ahora quiere que Pablo sea hallado en Cristo. Aleluya. Y en tantas maneras la iglesia está en la primera base, experimentando a Cristo, pero muy poco se dice de Cristo experimentando su iglesia. En parte se trata de recibirlo, gloria a Dios por eso, pero eso no es todo, también se trata de ser recibidos por Él. Una cosa es experimentar su presencia que nos transforma, que añoramos, que deseamos, que nos sana. Y otra cosa es que Cristo experimente mi presencia. Cristo siempre está viniendo a nosotros, pero ¿cuántos de nosotros estamos yendo a Él? Note el acto de Cristo venir a mí y lo que causa en tu vida y en sus vidas. Y piense en esa misma intensidad de efecto, si pudiésemos tenerla, cuando vamos a Él. Mi meta como cristiano, para yo ser revelado como debo ser, manifestado como debo ser, tiene que ser de un encuentro con Cristo más allá de la seguridad eterna y de los rudimientos básicos que incluyen lo sobrenatural, como experimentar su presencia. Pastor Orlando, ¿qué usted está diciendo? No hay nada más hermoso y profundo y grande que experimentar la presencia de Dios. De acuerdo, pero eso es un rudimiento. Eso debe ser algo tan común en el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios entiende que hay profundidades mayores a las que Cristo nos está llamando, como las que Pablo describe. Y no es que Pablo está diciendo, llamando basura a sus experiencias con el Señor, no, como la entendemos hoy. Es que le está comparando la profundidad, la grandeza que es movernos a cosas más profundas que los rudimientos en los que estamos. A ver un Dios, experimentar un Dios que es más grande, más profundo de lo que podemos imaginar. Y entonces en ese sentido, el ser encontrado en Cristo es tan profundo, tan grande, que el tener a Cristo en mí es tan grande y profundo, pero no más que aquel. Entonces, Cristo está siempre viniendo a nosotros, pero la pregunta de hoy es, ¿está usted yendo a Cristo? ¿Está usted queriendo tener las dos partes, que es lo mejor que podemos hacer? Cristo en mí y yo en Cristo. Cristo en ti y tú en Él.
Cristo en ustedes y ustedes en Él. Cristo en ti y tú en Cristo. Pablo lo dijo, yo quiero ser hallado en Él. No solamente que Él sea hallado en mí. Cuando Cristo es hallado en mí, voy a cambiar el mundo. Pero cuando yo soy encontrado, cuando soy hallado en Cristo, entonces Cristo me cambia a mí. Tremendo. Vamos a continuar en la próxima. Yo oro que la presencia del Señor esté con ustedes y que el Espíritu Santo haya comenzado a mover algunas cosas en sus espíritus para que entonces nos movamos a las cosas más profundas en el Señor. Oremos.